Empezamos entonces. Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión teórica correspondiente a la semana 11 de nuestro curso de laboratorio. El tema que vamos a tratar es el estudio de los procesos inflamatorios o también de los procesos infecciosos, enfocándonos sobre todo en el shock séptico, que es uno de los diagnósticos con los que nos vamos a topar como médicos generales muchas veces en el momento de la emergencia, que es donde recibimos al paciente y es la razón por la cual la traen a nosotros. Entonces, el propósito de nuestra sesión siguiente, por favor, es poder reconocer los principales marcadores inflamatorios. Hay una serie de metabolitos que pueden ser utilizados como marcadores inflamatorios y conocer también cuáles son las principales alteraciones asociadas a estos. Hay una infinidad de marcadores que tenemos hoy en día disponibles para poder estudiar los procesos de sepsis. Creo que alguien tiene el micro abierto, por favor, si puede silenciarlo porque se cruza, no nos deja escuchar. Bien, siguiente, por favor. Eh, ¿Por qué los biomarcadores de sepsis? Porque estos son importantes con respecto no solo al diagnóstico que le vamos a hacer al paciente, sino sobre todo para su pronóstico, para saber a qué nos vamos a atener en la evolución de ese paciente. Como ya deben saber, la evolución de los pacientes no es igual, a pesar de que padezcan la misma patología y a pesar de que les estemos administrando la misma terapéutica. La evolución es muy particular, depende de muchos factores, generalmente en relación con el propio paciente. Estado de inmunodepresión o de inmunodeficiencia, patologías concomitantes que pudiese tener el paciente, antecedentes previos, tipo de germen, etcétera, que hacen que sea necesario monitorear esa sepsis no solamente en el momento de diagnóstico, sino sobre todo durante el seguimiento a la terapia, para poder, en cierta manera, monitorear, poder verificar, poder realizar comprobación de que la terapéutica que estamos administrando está funcionando. En ese sentido, el biomarcador debería disminuir en concentración. Ya tenemos información clínica con respecto a estos pacientes con sepsis. Es evidente que no van a tener un buen estado general, van a tener el estado general comprometido, muchas veces van a estar inconscientes y va a ser evidente su patología, pero los biomarcadores nos dan una información que va más allá de eso, porque nos están hablando de cómo está evolucionando el medio interno. Y dentro de ellos, dentro de estos biomarcadores, nos interesa saber sobre todo, con mucha precisión, si la infección tiene origen bacteriano. Es lo que tratamos de diferenciar, el origen bacteriano de las infecciones versus las causas virales y también, como no, las causas no infecciosas de inflamación. ¿Por qué? Porque en el caso de las bacterias yo voy a poder brindar tratamiento antibiótico. En el caso de las infecciones virales, en su gran mayoría, no voy a poder darle ningún tipo de terapéutica salvo la de mantenimiento. Tengo que esperar a ver cómo va a evolucionar el paciente y su respuesta inmunitaria frente al ataque viral. Y en las causas no infecciosas, bueno, evidentemente el manejo es diferente, pero en el caso de que la infección sea bacteriana, el tiempo es oro. Y muchas veces el cultivo, por el propio procedimiento que tiene, ya ustedes conocen cuánto demora en crecer una bacteria, cuánto demora en identificarse, toma tiempo. Y así sean horas, esas horas pueden marcar la diferencia entre una evolución favorable o un desenlace desfavorable para este paciente. Entonces, es necesario tener información que me oriente hacia la causa bacteriana, que es la que yo voy a poder tratar con antibióticos finalmente. Siguiente, entonces, dentro de lo que corresponde a las ideas previas o los saberes previos, siempre partimos con la pregunta, ¿a qué consideran ustedes o qué es un marcador inflamatorio? La mayoría de las respuestas están orientadas a señalar que es un metabolito, un marcador, una proteína, un elemento que se eleva en presencia de una inflamación, lo cual es cierto. O sea,
El marcador inflamatorio evidentemente se eleva en presencia de un proceso inflamatorio, pero esta elevación tiene que tener pues cierta correlación con la intensidad del proceso inflamatorio y sobre todo debería darme una orientación con respecto a su causa. Recuerden que la inflamación no es otra cosa que una respuesta inmunitaria frente a una agresión que puede ser estéril o puede ser infecciosa. Y las agresiones estériles son múltiples, puede ser por alguna causa tóxica, puede ser por isquemia, puede ser por un tema autoinmunitario, puede ser por una reacción farmacológica. En cambio, en el caso de los marcadores inflamatorios asociados a infección o la inflamación asociada a infección, tiene pues una causa producida por un germen patógeno o un oportunista, ya sea bacteria, hongo, virus, parásito, a la cual hay que identificar, al cual hay que llegar a identificar y poder distinguir su origen principalmente. Siguiente, por favor. Avanzamos dos, y ahí está esta siguiente. Los marcadores inflamatorios, por lo tanto, el anterior, un poquito sube, ahí está. Los marcadores inflamatorios, por lo tanto, abarcan una serie de sustancias que pueden ser proteínas, glicoproteínas, pueden ser también anticuerpos que van a elevarse dentro del proceso inflamatorio. A ellos se les llama marcadores inflamatorios o en alguna literatura también se les refiere como biomarcadores. Esos biomarcadores pueden estar presentes en cualquier fluido biológico, pero de preferencia nosotros estudiamos sangre. ¿Por qué? Porque es una de las más fáciles de obtener, sangre venosa. Y allí es donde van a liberarse la mayor cantidad de marcadores inflamatorios producidos por las células inflamatorias o por el tejido inflamado. Es en la sangre donde lo voy a encontrar, ya sean reactantes de fase aguda, ya sean pruebas serológicas para buscar anticuerpos o, como también se ve hoy en día, en el caso de que se trate de una infección de aparato digestivo, algunos marcadores presentes en las heces. Pero ese biomarcador, una más por favor, ese biomarcador debe poder medirse y su medición debe estar en relación con el grado de respuesta inflamatoria. Vale decir, si la respuesta inflamatoria es intensa, el biomarcador debe tener una elevación que correlacione con ello. El marcador me debe ayudar no solamente en estar presente, sino en que su concentración debe tener relación directamente proporcional con la gravedad, por lo menos, de la respuesta inflamatoria, sobre todo si esta respuesta inflamatoria es sistémica. Avanza uno más, por favor. Entonces, este biomarcador me ayudará en función de esa concentración, no solamente en establecer un diagnóstico precoz, que es lo ideal. O sea, mientras antes yo pueda detectar el problema, es mejor. Recuerden que existen algunos estados, sobre todo algunos estados inflamatorios, infecciosos, sobre todo en edades extremas de la vida, donde no hay fiebre. Los abuelitos no suelen hacer fiebre, su mecanismo de fiebre ya no tiene el mismo efecto de respuesta. Entonces, ellos hacen al contrario, te hacen hipotermia. Y es un problema inflamatorio de origen infeccioso. Hay que saber detectarlo y el biomarcador tiene esa utilidad. Poder además estratificar el riesgo del paciente en función de los niveles de gravedad, porque esa estratificación, esa clasificación del riesgo del paciente, y se refiere al riesgo de vida o al compromiso de vida, me va a permitir a mí, uno, elegir el tipo de tratamiento y dos, realizar una monitorización apropiada para poder valorar no solamente la evolución, sino la respuesta misma al tratamiento, saber si voy funcionando bien, voy administrando bien el tratamiento o definitivamente debo cambiarlo. Entonces, siguiente, por favor. Estos biomarcadores obedecen a diferentes clasificaciones, como ya ustedes habrán podido revisar, algunos de ellos los hemos estudiado en historia clínica. Hay una gran variedad de biomarcadores que se estudian en las infecciones. Algunos de ellos los hemos visto con mayor frecuencia en el caso del COVID, como es la interleuquina 6, por ejemplo. Pero hay muchos más. Algunos de ellos son citoquinas, o sea, moléculas de señalización celular que se liberan en procesos inmunológicos. Es el caso del factor de necrosis tumoral alfa, es el caso de la interleuquina 1, la interleuquina 6.
la quimioquina, que es la interleuquina 8, entre los principales. Pero tenemos también, por ejemplo, dentro de lo que corresponde a las citoquinas, a la interleuquina 12, y sabemos que aparece en la respuesta a TGLPER1 contra los microbios intracelulares. Está también la interleuquina 10, que es una citoquina de acción dual, que aparece y desaparece. La interleuquina 10 también modula al macrófago con respecto a su activación de tipo alternativa, la que es para cicatrización, para reparación tisular, y algunos otros factores, como por ejemplo el factor inhibidor de monocitos. Hay proteínas de fase aguda también, la proteína C reactiva, que es la de las más conocidas, marcador inespecífico, pero muy sensible, sobre todo con la última metodología, que es la proteína C reactiva ultrasensible, para detectarme pequeñas elevaciones que corresponden a procesos inflamatorios, aunque no necesariamente de origen bacteriano, pero sí el grado de elevación se puede correlacionar, como veremos más adelante cuando presentemos los valores de referencia. La procalcitonina, ni qué decir, la PCT o procalcitonina es uno de los elementos o biomarcadores de infección muy asociada a infección bacteriana. Es más, mientras más elevado esté, más se asocia. Luego está la PTX3, que es la pentraxina 3, es una proteína de fase aguda, además es un receptor soluble, recuerden, es un receptor soluble del grupo de las pentraxinas que actúan, por ejemplo, activando el complemento. También tenemos a la endotelina 1, que es el EP1, también es otra molécula de fase aguda liberada por daño endotelial. La propia fibronectina lo es. Algunos receptores solubles, como el STREM1, el STREM1 soluble, que es una molécula que aparece a nivel del macrófago, el receptor de interleuquina 2 soluble, que sabemos que aparece cuando hay expansión clonal de linfocitos T, también es un marcador de inflamación e infección, el CD163, que es una de las moléculas coestimuladoras de la activación del linfocito T, el receptor de factor de necrosis tumoral alfa también, el receptor alternativo, que es el P55, entre otras moléculas. Hay receptores de superficie celular, el CD25, que es el receptor de alta afinidad para la interleuquina 2, el propio HLA-DR, el CD11, que es un marcador de macrófagos, el CD28, que es un receptor de moléculas coestimuladoras de las células dendríticas, ¿no? Del CD80, CD86, y aquí destaca la presencia del CD14 de superficie, llamado también presepsina. El CD14 es un receptor de PAMP, es un receptor PRR, es un receptor de patrones moleculares asociados a patógenos que se encuentra en la superficie de los monocitos macrófagos y cuya expresión está directamente en relación con la detección de PAMPs microbianos, sobre todo PAMPs de microbios que son fagocitables, vale decir bacterias y hongos. Por eso es que su expresión incrementada en sangre es un indicativo de una sepsis. Hay también marcadores o biomarcadores asociados a coagulación, el factor de von Willebrand, el inhibidor de plasminógeno, la disminución del número de plaquetas, los tiempos de coagulación, sobre todo el TTP, la antitrombina 3, la heparina de bajo peso molecular, el dímero D, marcadores de apoptosis. Aquí en los marcadores de apoptosis, por ejemplo, uno de los que se está utilizando bastante es la gasdermina 6. La gasdermina 6 es un marcador que se activa en presencia de piroptosis. La piroptosis es el mecanismo de muerte celular donde se activa el inflamazón, generalmente asociado no solo a problemas infecciosos microbianos, sino también a problemas de isquemia, de daño celular. También está allí el receptor de factor de necrosis tumoral alfa, la interacción entre el ligando y el Fas ligando. Recuerden estos dos que actuaban a nivel del linfocito T citolítico, lo mismo que el natural killer, ¿no? En presencia de microbios intracelulares. El CTLA5, que es una molécula de linfocito T tardía, ¿no? Sobre todo de inhibición, y algunos otros más, como el ProBNP, que ya lo conocemos, lo hemos estudiado cuando hablamos de marcadores de insuficiencia cardíaca. También hay otro marcador aquí que es la proadrenomedulina, que es un péptido vasoactivo que también se utiliza para como medición de dilatación, de vasodilatación. La neopterina, la copeptina, el propio óxido nítrico, entre otros. Entonces, siguiente, por favor.
La pregunta que nos hacemos siempre es cuáles son los que son útiles, ¿no? De todos los que hay, porque hay un montón y hay más todavía en investigación. ¿Cuáles son los que realmente nos ayudan y cómo y cuándo sobre todo los podemos utilizar? Entonces, ahí hay que tener en claro tres criterios. El criterio del diagnóstico precoz, el criterio del pronóstico y el criterio de la monitorización. Por ejemplo, si yo necesito hacer un diagnóstico precoz, ya sea de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por una disfunción orgánica, sospechando de una infección bacteriana o de una bacteriemia en el paciente con conocimiento ya del patógeno, pues el diagnóstico precoz me lo puede dar la procalcitonina, que correlaciona muy bien con la infección de origen bacteriano, lo mismo que la presepsina, que es mucho más sensible todavía. Y dejamos en último plano a la proteína C reactiva, que si bien es cierto se eleva y tiene buena correlación, pues es muy general, es un marcador inespecífico. Lo mismo que la proadrenomedulina, la molécula par de superficie, la interleuquina 6 o la propia interleuquina 8. En el caso del pronóstico, la proadrenomedulina es la que, la que tiene mejor perfil con respecto a la cuantificación de la gravedad y para la estratificación del paciente. De ahí le sigue el lactato. La presencia elevada de lactato me habla, por ejemplo, de un metabolismo anaerobio, que generalmente corresponde a la deficiencia o a la supresión del aporte de oxígeno, lo cual corresponde con una disminución del flujo vascular. Entonces me ayuda también por ese lado. Y la procalcitonina, que es otro de los marcadores importantes, repito, asociados sobre todo a infección de origen bacteriano. Ahora, con respecto a la monitorización o el monitoreo, ¿no? Para saber la evolución del paciente, el grado de respuesta y sobre todo evaluar si el manejo terapéutico que estoy realizando con respecto a los antibióticos es el correcto. Bueno, es la procalcitonina la que me da esa información. Y en segundo lugar, el lactato y también ahora la proadrenomedulina. Son elementos que me van a servir para poder monitorear este tipo de pacientes de manera óptima y poder también valorar cuál va a ser el manejo que vamos a tener. En el caso del- de la molécula par de superficie, que es el receptor de activador de plasminógeno de superficie, este también correlaciona mucho, sobre todo cuando hay daño renal. Eso es un marcador. El SUPAR que aparece aquí, que es el receptor de activador de plasminógeno de superficie, es un marcador que tiene mucha correlación con problema renal. Cuando el problema es de origen renal, por ejemplo, una urosepsis, es de mucha utilidad. No está muy difundido todavía de forma comercial, generalmente en los privados los van a encontrar, en el público no. En el público se maneja procalcitonina, proteína C reactiva, y a lo mucho el lactato sí, a lo mucho presepsina en algunos sitios, sobre todo en el salud. Pero en MINSA los demás marcadores todavía no están implementados por el tema de los costos, que son caritos, o sea, no son baratos. Entonces, lo que se hace es irlos incluyendo en los perfiles para la evaluación, previo sustento en el Seguro Integral de Salud y que ellos lo aprueben y luego se puede adquirir. ¿No? Mientras tanto, manejamos con lo más básico. Siguiente, por favor. Entonces, mm, con estos tres criterios, el diagnóstico, el pronóstico y la monitorización, yo puedo más o menos establecer mi perfil de utilización con respecto a a lo que voy a evaluar en mi paciente. Por ejemplo, en el caso de los perfiles clínicos, pues el QSOFA, los parámetros CURP, el ATS, me ayudan para evaluar clínicamente a ese paciente, pero eso viene soportado, viene reforzado con el tema del laboratorio, sobre todo, repito, cuando se trata de diagnosticar infección bacteriana. Y allí el papel de la procalcitonina y de la presepsina son los más importantes. Además, ya si quiero realizar un pronóstico mucho más avanzado con respecto al riesgo de muerte que siempre hay, o quiero utilizarlo también como criterio para ingreso a las unidades de cuidados intensivos, pues el lactato es uno de los más usados. La presencia elevada del lactato me habla de repito, un metabolismo anaerobio. Y eso me habla de un problema
de tipo oxigenatorio. Puede ser de raíz vascular, puede ser de raíz renal o puede ser de raíz también de tipo pulmonar. La proadrenomedulina lo mismo y lo mismo la molécula de receptor activador de plasminógeno superficial. Me van a poder valorar cuantificación de riesgo de muerte. Y hay algunos otros criterios adicionales que se van implementando de acuerdo a cada uno de los medios en los cuales nos vamos manejando, sobre todo con el tipo de patología prevalente, ¿no? Hay perfiles muy particulares en cada institución que se manejan de acuerdo a la prevalencia de patología que se tiene, prevalencia del diagnóstico. Una más, por favor. Entonces aquí, al igual que en los biomarcadores cardíacos, de lo que hablamos es de la cinética. O sea, para yo poder aplicar mi criterio de diagnóstico rápido, monitoreo, pronóstico, tengo que fijarme en la cinética del biomarcador, cómo evoluciona en el tiempo. Desde su momento de aparición, la precocidad de su aparición, me hablará pues del diagnóstico precoz, ¿no? La posibilidad o la oportunidad de diagnóstico precoz y su vida media larga, lo que me va a permitir no solamente monitorear, sino también predecir lo que va a suceder. Entonces, esos son rasgos relacionados a los criterios que vamos a ir valorando en cada uno de los marcadores. Como ustedes pueden ver en la figura, uno de los mencionados allí, ¿no? La procalcitonina, el PCR, la interleuquina 8, uno de los que tienen mejor cinética es la procalcitonina. ¿Por qué? Porque su elevación, si bien es cierto, empieza a las 2 horas, llega a su pico máximo más o menos a las 12 horas y permanece 12 horas más en meseta y a partir de ahí cae. Entonces me va a servir para un diagnóstico inicial y también para pedir los seriados. O sea, yo podría pedir la procalcitonina cada día y voy a tener valores que me van a permitir monitorear o valorar, valga la redundancia, la mejoría o el empeoramiento del estado de salud de ese paciente en relación a la infección que tiene. O sea, el hecho de que tenga una elevación máxima a las 24 horas y se mantenga alto al segundo, al tercer día, o se siga elevando, me habla pues de que la cosa va peor. Mientras que si ese marcador va descendiendo, me habla de que en algo está funcionando la terapéutica. Los antibióticos probablemente estén haciendo efecto en estos pacientes. Pero, por ejemplo, fíjense en el caso de la interleuquina 6. La interleuquina 6 se empieza a elevar a partir de los 40 minutos, media hora, 40 minutos. Sin embargo, su pico máximo se alcanza a las 2 horas y de ahí cae abruptamente, llegando a los niveles normales casi a las 24, 48 horas. Entonces, esa caída brusca, si bien es cierto, me ayudaría en detección precoz, no es sostenida en el tiempo. El paciente yo podría llegar a realizar la medición en la hora 6 o en la hora 18. Entonces no voy a tener el pico de elevación que debería. El hecho de que tenga un pico más alto no significa que sea mejor. Lo que queremos es que sea por lo menos sostenido en el tiempo. Y justamente, si ustedes notan, está sombreado en rosado el tiempo que pasa entre las 2 y las 24 horas, que es el tiempo óptimo de diagnóstico para un manejo esencial. Y es justamente el momento en el cual tanto la interleuquina 8 como el factor de necrosis tumoral alfa como la interleuquina 6 empiezan a caer. Eso hace que no sea, digamos, ¿cómo podríamos decir? No sea lo más apropiado realizar ese tipo de mediciones por sí solas, porque me podrían indicar un falso diagnóstico, podrían manipularme el diagnóstico no siendo realmente lo que tiene ese paciente, ¿no? Es por esto que la procalcitonina sigue siendo hasta el día de hoy lo mejor que tenemos para valorar esa infección bacteriana. La proteína C reactiva, que la vemos allí en marroncito, también ayuda. Sin embargo, la proteína C reactiva tiene una elevación bastante tardía, alcanza su pico máximo más o menos a las 48 horas. Y 48 horas es un tiempo enorme como para poder nosotros valorar un paciente que se encuentra pues en sepsis, ¿no? Ya han ocurrido muchos eventos en ese tiempo. Entonces, si estuviésemos a la mano, bueno, si no tuviésemos otra alternativa, sí podríamos usarlo, pero si no, pues no es, ¿cómo se llama? Lo más apropiado. Si no hay otra cosa, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero si no, es importante tener en cuenta que hay que buscar otros marcadores asociados. Y el otro, que es el TREM1 superficial,
es un receptor que se expresa en células mieloides. Es un receptor expresado en células mieloides. Como saben, la respuesta inflamatoria infecciosa frente a las bacterias, que es lo que nos estamos ocupando, es a base neutrofílica. Y el neutrófilo pues tiene un origen mieloide. Es por eso que este marcador se utiliza también a ese nivel, ¿no? El receptor que expresan las células mieloides de tipo 1, que es el que vamos a valorar, que también tiene muy buena correlación, se eleva muy rápido en plasma y tiene un tiempo de meseta prolongado, hasta las 48 horas casi, cuando recién empieza a decaer. Entonces, este también se puede utilizar, solo que es más caro y es más escaso de poder conseguir, ¿no? Pero se puede usar si es que lo tenemos disponible, este receptor de células mieloides. Bien, siguiente, por favor. ¿Cuáles son los parámetros o las consideraciones que yo debo tener en cuenta para interpretar el biomarcador? Pero ojo, que el biomarcador no es la solución final a todos los problemas de diagnóstico, es simplemente una ayuda más. Entonces, tengo que tener algunos criterios para valorar su presencia. Primero, la situación clínica del paciente. O sea, tiene que estar de la mano. Puede ser que un biomarcador tenga una elevación que no corresponda a una inflamación o infección. O sea, tengo que valorar primero la situación clínica del paciente. Esto teniendo en cuenta además las características y la edad que tiene ese paciente. ¿Cuál es el tipo de infección del cual estoy sospechando? ¿Cuál es el tipo de foco del cual estoy sospechando? ¿Es foco pulmonar? ¿Es foco digestivo? ¿Es foco renal? ¿Es foco dérmico? ¿Cuál es el tipo de foco? ¿Y cuál es el microbio del cual se sospecha? ¿Es un gram negativo? ¿Es un gram positivo? ¿Es un anaerobio? ¿Es un hongo? O sea, ¿cuál es el tipo? El punto de corte del biomarcador. Cuando hablamos de punto de corte, estamos hablando del valor numérico a partir del cual se considera positivo o negativo el reporte de ese marcador, un punto de corte. La toma previa de antibióticos, aquel paciente a quien ya se le administró una o más dosis de antibiótico, evidentemente va a presentar niveles de biomarcadores mucho más bajos que aquel que no lo tomó, y eso puede conducir a un diagnóstico falseado también, al misdiagnosis que le dicen, un diagnóstico errado. El tiempo de evolución del paciente, tiempo de evolución del paciente es importante para poder valorarlo junto con la curva de comportamiento de estos biomarcadores. Y finalmente, la cinética de los biomarcadores de respuesta inflamatoria e infecciosa. Esa cinética también la tenemos que valorar nosotros para poder tener en cuenta lo que vamos a reportar. Ahora, siguiente, por favor. La fase preanalítica no requiere mucho manejo toda vez que estos pacientes pues, o están en emergencia o están en la UCI. Ayuno no les vamos a pedir. Simplemente se pide la orden y inmediatamente se ejecuta la toma de muestra. Siguiente, por favor, que como saben es una toma de muestra de sangre venosa. La sangre venosa es la de preferencia. ¿Por qué? Porque es la de más fácil acceso, es la que presenta menos riesgos en su punción, aunque si no se cuenta con sangre venosa, podría utilizarse eventualmente sangre arterial, que no es lo más recomendado, pero bueno, si no hay forma de obtener sangre venosa, alguna muestra tendremos que tener. Siguiente, por favor. Con respecto a la fase analítica, la gran mayoría de estos exámenes se hacen pues de forma automatizada. Se colecta la muestra se lleva a un instrumento a realizarse. Siguiente, por favor, un instrumento, un equipo que tiene todos los aditamentos, reactivos, complementos y demás, para que yo simplemente coloque mi muestra y termine saliendo el resultado y yo pueda finalmente valorarlo como tal, ¿no? Siguiente, vamos a ver algunos de estos biomarcadores, ¿no? Mencionándolos de repente en su importancia. Primero, la proteína C reactiva, que es uno de los más antiguos, es uno de los que más se ha utilizado. La proteína C reactiva, como saben, es un biomarcador de inflamación inespecífico, o sea, puede aparecer en infecciones o puede aparecer en inflamaciones de origen no infeccioso, inclusive en las enfermedades autoinmunes también puede aparecer la proteína C reactiva elevada. Esta proteína C reactiva es producida principalmente en el hígado la produce.
en relación pues al proceso inflamatorio en sí, ¿no? La va produciendo y es la circulación sanguínea en donde yo la voy a poder detectar. Su valor nunca es cero. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque constantemente tenemos nosotros en nuestras células, células que van haciendo proceso inflamatorio por una u otra razón, no es que nunca las tengamos. Entonces, su valor de corte en la gran mayoría de personas se considera que está en el rango o por debajo de los 5 miligramos por litro, lo que vendría a ser 0,1 miligramos por decilitro. Sin embargo, en aquellos pacientes con procesos inflamatorios, independientemente de su causa, llámese infecciones, quemaduras, traumas o enfermedades reumáticas, este valor va por encima de los 10 miligramos por litro, ¿no? Lo que ya nos habla de una concentración importante de este biomarcador en sangre. Ahora, esta es una proteína de fase aguda, ¿cierto? Es fabricada y liberada por los hepatocitos, es inducible, sobre todo después, siguiente por favor, sobre todo después de que es estimulado el hígado por interleuquina 6, una citoquina eminentemente inflamatoria, e interleuquina 8, que es una quimioquina, sobre todo quimioatrayente de macrófagos y neutrófilos. Esas citoquinas se expresan sobre todo en inflamación aguda, ya sea infecciones bacterianas localizadas, procesos inflamatorios en general, inclusive en infecciones víricas. Nosotros vamos a encontrar elevado la interleuquina 6 y la interleuquina 8, lo que al actuar sobre el hepatocito induce a la síntesis de proteínas C reactivas. Es la más utilizada hasta el momento, la clásicamente más utilizada, es la de referencia, si se podría decir. Sobre todo, siguiente por favor, porque es rápido de determinar. Realmente en menos de media hora ya tenemos el resultado. Sin embargo, tiene limitaciones. Por ejemplo, su capacidad diagnóstica y pronóstica es insuficiente. O sea, el hecho de que aparezca con muchas causas le quita especificidad. Sin embargo, es superior a la propia fiebre. La fiebre es un mecanismo de respuesta inmunitario también. Y la fiebre aparece en ciertos momentos de la infección. Sin embargo, la proteína C reactiva me sirve mucho más que la fiebre o mucho más que el recuento leucocitario en un paciente. Sin embargo, no me permite discriminar infección de inflamación y la cinética que tiene es relativamente lenta. Recuerden que se eleva más o menos a las 48 horas, alcanza su pico máximo. Pero ¿cómo interpretamos esos valores? Siguiente, por favor. Con respecto a su cuantificación, si el valor está por debajo de 3, es muy poco probable que haya inflamación o infección. Si el valor está entre 3 y 10, se considera que hay inflamación, pero es muy leve, probablemente una inflamación subclínica o algo leve como una periodontitis. El problema es si pasa por encima de 10 miligramos por litro. De 10 a 50 ya hablamos de inflamaciones leves, probablemente de causa viral, probablemente, o sea, es posible, no es seguro. De 50 a 200 ya hablamos de una inflamación significativa, como por ejemplo la que se produce cuando una bacteria nos infecta. Y más de 200, ni hablar, pues ese es un estado inflamatorio grave, entonces allí habrá que valorar si es una infección bacteriana grave la que está produciendo el cuadro en este tipo de pacientes. La otra prueba, siguiente por favor, es la velocidad de sedimentación globular. Una más, por favor. La velocidad de sedimentación globular es una prueba también muy antigua que valora la eh, velocidad con la cual los hematíes se van sedimentando al colocarlos en un recipiente con anticoagulante, ¿no? Eso es lo que ustedes... Una más, por favor, Kimberly. Lo que ustedes están observando allí es una medición de velocidad de sedimentación globular como se hacía antes, ¿no? O sea, esas escalas que están mirando son como pequeñas reglitas que contienen un capilar en su interior. Y al interior de este capilar se coloca la sangre y se deja
más o menos 1 hora o 2 horas, y se valora lo que demora en descender la línea de los hematíes, porque eso es una expresión indirecta de que se están sedimentando. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo se puede sedimentar el glóbulo? Se supone que tiene una carga negativa en su membrana, el famoso potencial Z, y las cargas negativas deben repelerse, no atraerse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el plasma de estos pacientes generalmente hay moléculas o de carga positiva o anfipáticas, como pueden ser los anticuerpos o las moléculas inflamatorias, lo que hace que estas células, bueno, no son células como tal, los hematíes no tienen núcleo, pero que estos hematíes puedan agregarse uno sobre otro, puedan sedimentarse. Esa presencia de moléculas positivas facilita que esa velocidad sea mucho más grande. Por eso es que tampoco hay velocidad cero. La velocidad tiene un rango de referencia que varía entre varones y mujeres e inclusive con la edad. Y mientras mayor sea la velocidad de sedimentación globular, con mayor relación está respecto a una probable patología, primero de causa inflamatoria y luego, pues, sí, hay correlación con otros análisis más de causa infecciosa. Luego tenemos a la procalcitonina. Una más, por favor, Kimberly. La procalcitonina también es un marcador interesante, sobre todo con respecto a la determinación de una infección bacteriana. O sea, la procalcitonina me correlaciona mucho con el tema bacteriano. ¿Por qué? ¿O cuál es su fundamento? La forma de síntesis de esta procalcitonina. Entonces, la procalcitonina químicamente es un precursor de la calcitonina. Entonces, se usa también, como no, como marcador de cáncer medular de tiroides, ¿no? Cáncer microcítico de pulmón, etcétera. Pero se ha correlacionado muy bien su elevación en pacientes con cuadros inflamatorios de tipo sistémico. Es el caso de la sepsis. Y el origen de esta célula, de este marcador en células no neuroendocrinas, ¿no? Hace que pueda yo correlacionarlo mejor, sobre todo en pulmón, hígado, riñón, tejido graso, tracto digestivo. Entonces, medimos y la encontramos elevada en infecciones bacterianas, sobre todo las bacterianas graves. La procalcitonina se correlaciona en pacientes con shock séptico también. Mientras más alto esté el paciente, como vemos allí, el valor normal eh, se mide en nanogramos, una concentración muy pequeña. En sanos es por debajo de 0,1 nanogramos, pero ya por encima de 0,2, que es un valor bien bajito, ya hablamos de infección localizada, siendo el severo por encima de 10, donde ya hablamos de un shock séptico. Claro. Esto se ve en las infecciones bacterianas, porque en las infecciones virales no suele elevarse la procalcitonina más allá de 1, hasta 1 llega, nanogramos por mililitro. Y en el caso de la fúngica, mucho menos se eleva. La malaria sí, la malaria puede producir elevaciones de hasta 500 nanogramos por mililitro, ¿no? O sea, la infección parasitaria por malaria sí eleva la procalcitonina, pero eso va pues en relación con el cuadro clínico, el tipo de fiebre, etcétera. También puede elevarse por inflamaciones sistémicas de origen no infeccioso. Por ejemplo, en las pancreatitis se eleva la procalcitonina. En el infarto de miocardio se eleva la procalcitonina, lo mismo que en los infartos mesentéricos, en pacientes que han sufrido daño de vía respiratoria, por ejemplo, aspiración pulmonar, también se eleva. En los traumatismos también se eleva. En el daño mecánico secundario a traumatismo, un golpe, por ejemplo, una herida por aplastamiento, la elevación es discreta, pero se eleva. Lo mismo en las quemaduras, también se puede elevar. En pacientes que han sufrido cirugía, también se puede elevar. Pero su utilidad es sobre todo en poder servir como marcador precoz y específico de infecciones bacterianas acompañadas de bacteriemia y sepsis. Esto por el alto grado de correlación de sus valores altos, ¿no? Y es ahí donde lo utilizamos. Siguiente, por favor. Entonces ahí vemos la imagen de cómo esta hormona, que es una prohormona, la procalcitonina, se va liberando ya sea por el adipocito,
que hace secreción constitutiva, o por la célula C tiroidea, ¿no? cuya secreción es regulada, hablamos de la calcitonina, a partir, en el caso del adipocito, del estímulo bacteriano, por ejemplo, el lipopolisacárido, procedente de bacterias gram negativas, el cual desencadena respuesta mediada por interleuquina 1B, 1 beta, la que se produce en el inflamasoma y la piroptosis, y el factor de necrosis tumoral alfa, que lo que hace es estimular la expresión de esta molécula en el adipocito y su secreción constitutiva elevada. En el caso del aparato perdón, de la célula C tiroidea tiene otra función. Si nos interesa a nosotros la parte de la infección, por eso es que la utilizamos. Siguiente, por favor. Entonces, su utilidad. ¿En qué casos voy a utilizar procalcitonina? Ya como marcador precoz y sobre todo específico de infección bacteriana. En pacientes neutropénicos. Pacientes que tengan neutropenia, me va a servir mucho la procalcitonina. Pacientes oncohematológicos, pacientes que tienen leucemia, linfoma. Pacientes reumatológicos, pacientes con lupus, con artritis reumatoide, no, me van a servir. Inclusive en aquellos pacientes que pudiesen tener insuficiencia renal o insuficiencia hepática, yo puedo valorar la presencia de la procalcitonina. Ahora, metodologías de medición hay varias. Siguiente, por favor. Una de las metodologías es el inmunoensayo de fluorescencia, que ya casi se usa muy poco. Ahora utilizamos mucho la quimioluminiscencia y la electroquimioluminiscencia para la medición, por la sensibilidad, la facilidad de llevar a cabo el proceso y demás. Pero el inmunoensayo de fluorescencia era uno de los más utilizados anteriormente. Aquí, siguiente, por favor. Estamos observando otro cuadrito de valores donde se considera el punto de corte de 2 a 10 nanogramos por mililitro como sepsis probable. Y sobre todo, tener en cuenta los falsos negativos. O sea, el falso negativo, que es aquel resultado que me sale negativo, aun cuando el paciente tiene la enfermedad o la infección. Y ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta la fase precoz de la infección, o sea, las 6 primeras horas de la infección. Ahí, ¿qué me va a salir positivo? Pues la procalcitonina todavía no alcanza su elevación. En las infecciones localizadas, ojo que estamos hablando de biomarcadores que me miden infecciones sistémicas. En las infecciones localizadas, por ejemplo, los abscesos, la procalcitonina puede salir normal. En las endocarditis también. En las infecciones por bacterias intracelulares, por ejemplo, las bacterias tipo sin pared celular, ¿no? Las molicutes. El ureaplasma, el micoplasma hacen infecciones intracelulares. Listeria también hace infección intracelular. Entonces, me puede salir negativa la procalcitonina o con valores bajos, lo cual es un falso negativo en realidad. Y también puede negativizarse cuando el paciente está recibiendo tratamiento antibiótico, sobre todo si el tratamiento antibiótico es el adecuado, significa que está funcionando. Se hace una comparación siguiente, por favor, entre la capacidad diagnóstica, la capacidad pronóstica, el monitoreo, entre el PCR y la procalcitonina. Y como ustedes ven, la procalcitonina gana por goleada. De hecho, tiene mucha mejor capacidad diagnóstica, tiene mucha mejor capacidad pronóstica y sirve mucho para el monitoreo. Ojo, estamos hablando de infecciones sistémicas de origen bacteriano, ¿no? Infecciones de origen bacteriano. Ahora, siguiente, por favor. Aquí se está comparando los valores de referencia medidos de procalcitonina asociados en nanogramos por mililitro, asociados al tipo de microbio. Y si ustedes notan, en el caso de las infecciones virales, el valor es bien bajito, 0.05. Las bacterias atípicas, luego vienen las bacterias comunes y los grados más elevados de la procalcitonina, o sea, los valores más elevados, correlacionan más todavía con la mortalidad, ¿no? En el caso de que el valor esté por encima de 10 nanogramos por mililitro, hablamos de una mortalidad de 25% en esos pacientes, de la asociación que tiene cuando se hacen los estudios de metaanálisis. Y de hecho, la procalcitonina pues, lo tiene mucho más relacionado con ello. Siguiente, por favor. El lactato. El lactato es un biomarcador de hipoperfusión. ¿No? El lactato se eleva cuando hay metabolismo anaerobio. O sea, hay hipoperfusión y por ende hay hipoxia tisular.
En el caso de la hipoxia tisular, ¿por qué puede haber hipoxia tisular? Pues no está llegando sangre de ese tejido. ¿Por qué no puede llegar sangre de ese tejido? Hay shock en algún lado, distributivo, hipovolémico, hay shock. No hay. O la hipoxia extrema, ¿no? Aquella que es causada, por ejemplo, por el paro cardiorrespiratorio. Perdón, un segundito. Bien, continúo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Se perdió el audio, creo. Sí, Sí, doctor. doctor. Oh, ya, gracias. Bien. Estábamos comentando con respecto al lactato. Bueno, la hipoxia extrema, que se da en casos de paro cardiorrespiratorio, anemias intensas, sobre todo por debajo de 3 de hemoglobina, la intoxicación que se hace por monóxido de carbono, por cianuro, como saben, se inmoviliza la capacidad de intercambio de oxígeno, y las hipoxias que son transitorias y benignas, por ejemplo, la que se produce durante el ejercicio intenso, ¿verdad? Correr una maratón, levantar pesas, aquellas hipoxias que se producen después de una convulsión, paciente con epilepsia, por ejemplo, también hacen hipoxia tisular. Y en aquellos casos donde no hay hipoxia tisular, pero sí hay elevación del lactato, como se ve en la insuficiencia hepática, en algunos fármacos, una diabetes mal controlada, sobre todo en aquellos pacientes que hacen cetoacidosis diabética, o en pacientes que se han intoxicado por salicilato, etilenglicol, metanol, o en los pacientes pues, que se han pegado una borrachera enorme con etanol, también suele haber elevación del lactato. ¿De cómo interpretamos esos valores de lactato? Siguiente, por favor. Siempre mirándolo bajo la óptica de la sepsis, ¿no? La sepsis, sepsis grave, shock séptico. Como marcador de inicio de tratamiento, ¿no? Y de gravedad. Porque de diagnóstico no nos sirve mucho, es más como monitoreo de respuesta, teniendo en cuenta que su valor normal oscila entre 0,5 y 2,2 milimoles por litro. Por encima de 2,5 milimoles, ya hay que estar vigilantes con ese paciente, ¿no? Porque es un predictor de mortalidad. Y cuando este valor supera los 4 milimoles por litro, ya hablamos de shock, ¿no? Debe iniciarse el tratamiento de inmediato. El paciente está en riesgo de muerte. Ahora, siguiente, por favor, ¿cómo medimos ese lactato? Hay varias formas de medir. Hay mediciones dirigidas, por ejemplo, método enzimático, que es el gol estándar, de hecho sea de paso, donde se utiliza muestra de plasma o de líquido cefalorraquídeo, pero no está digamos, difundido el uso con método enzimático porque es caro también. Entonces, ¿qué hacemos generalmente? Lo hacemos a través de los equipos de gases arteriales. Si ustedes han revisado el resultado de gases arteriales en sus sitios de práctica, habrán visto que hay un parámetro que habla de lactato. Entonces, ahí también se mide el lactato y puedo hacerlo en jeringa, en sangre arterial, en sangre venosa inclusive. Y la correlación que existe entre los valores es muy cercana, tanto en arterial, en venosa o en periférica. Entonces, puedo medirlo utilizando ya sea los equipos de gases, sus biosensores o el método enzimático. Siguiente, por favor. Hay varios estudios publicados asociados a la mortalidad, ¿no? Y de hecho, mientras más elevado se encuentre el lactato al inicio del diagnóstico, se asocia mucho más a mortalidad, independientemente de si hay disfunción orgánica múltiple o no. O sea, pacientes que tienen lactato elevado, la mortalidad pues es mucho más alta, ¿no? En el corto tiempo. Estamos hablando de tiempos de evolución al mes, es mucho más alto. Siguiente, por favor. La proadrenomedulina, que también es un biomarcador de enfermedad infecciosa, aunque también aparece en otras enfermedades de origen inflamatorio, llámese infarto miocardio, perdón, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. Su utilidad radica en poder, sus valores elevados se distinguen entre una infección bacteriana o una infección viral. O sea, la infección bacteriana eleva mucho más la proadrenomedulina.
Lo mismo me sirve también para diagnóstico de sepsis y funciona también como un predictor de bacteriemia en muchos pacientes, ¿no? O sea, tiene muy buena correlación a ese nivel. Siguiente, por favor. La interleuquina 6, una citoquina proinflamatoria, predictora además de inflamación e infección, que la hemos utilizado mucho durante la pandemia del COVID, ¿no? Un biomarcador muy pedido, sobre todo como predictor de mortalidad. La única desventaja es que su vida media pues es corta, ¿no? Entonces allí como que no había que tener en cuenta el tiempo de medición para poderla usar, pero me servía también para distinguir entre sepsis y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, la determinación de esta interleuquina 6 se usa sobre todo de forma seriada, o sea, hacer determinación secuencial. Cada 6 horas, pedían a veces cada 12 horas. Y esto tenía mucho más relevancia cuando se monitoreaban pacientes neonatos. Porque de hecho, siguiente por favor, la interleuquina 6 es un marcador precoz de sepsis neonatal. También se puede detectar en pacientes con inflamación crónica, por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿no? Los valores de referencia se aplican generalmente a una población en general, ¿no? A una circunscripción. Hay que valorar el tipo de paciente que se está evaluando para tener un estándar de valor de referencia, ¿no? Es lo que se usa en este caso. Ahora, en el diagnóstico de los neonatos, en el diagnóstico de sepsis neonatal, es importante también valorar sobre todo esta sepsis neonatal en los prematuros. En los prematuros es importante porque ellos son los que van a tener peor pronóstico por la propia inmadurez del sistema inmunitario, las complicaciones que son más frecuentes en este grupo de pacientes. Entonces, el valorar la interleuquina 6 de manera conjunta, siguiente por favor, con la proteína C reactiva, me da una amplitud de criterio para poder decidir en el momento en que voy a empezar a darle tratamiento a ese paciente, ¿no? Se habla, pues, que, por ejemplo, una interleuquina 6 por encima de 96 en su valor, 96 picogramos por mililitro, sumado a un PCR elevado por encima de 10, 12, me habla pues de una sepsis muy probable, la cual debo iniciar la antibiótico terapia, ¿no? Inclusive sin esperar el resultado final del cultivo. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la presepsina. La presepsina, repito, es el marcador CD14 soluble. Es un marcador que se expresa en la superficie de los monocitos macrófagos y se libera luego a la circulación. Esta presepsina se eleva en procesos inflamatorios e infecciosos, pero correlaciona muy bien, sobre todo con infecciones de origen bacteriano. Sus valores elevados correlacionan mucho con este tipo de patología. Ventajas de la presepsina, su aparición temprana, se aparece pronto, sin embargo tiene una vida media muy corta. Siguiente, por favor, más o menos de 4 a 5 horas. Aunque es de fácil diagnóstico, de fácil detección, tiene sus partidarios hoy en día. Esa presepsina la, que se expresa, siguiente, por favor, en la, perdón, esta presepsina que se expresa sobre todo, repito, en los monocitos macrófagos, funciona como un PRR, por lo tanto sirve para reconocer PAMs microbianos, sobre todo el hipopolisacario, que es una molécula estructuralmente hablando perteneciente a bacterias gram negativas, ¿no? Esa es su principal eh, ubicación. Esta presepsina, siguiente por favor, tiene también valores
que se monitorean en picogramos por mililitro. Y ven ustedes, el valor por debajo de 200 tiene un valor predictivo negativo 98%. Significa que si me sale por debajo de 200, la sepsis está descartada. Sin embargo, si ese valor está por encima de 500, ya estoy aseverando que hay una sepsis moderada a severa. Y si está por encima de 1000, el riesgo de mortalidad es muy alto. Tan es así que solamente este marcador se puede comparar con la escala Apache. Solamente la medición de la percepción me va a ayudar y es una de las razones por las cuales se utiliza más hoy en día. Ahora, si comparamos, siguiente, por favor, la presepsina con la procalcitonina, evidentemente, pues la presepsina se la lleva de encuentro, ¿no? Es mucho más sensible, mucho más específica y mucho más cara también, evidentemente, pero tiene la utilidad y el valor clínico de la detección precoz. Siguiente, por favor. Ya en la fase posanalítica, bueno, estos biomarcadores y los valores que se dan en el laboratorio sirven para monitorear el manejo que le vamos a dar al paciente, ¿no? Teniendo en cuenta, siguiente, por favor, que la sepsis es por sí una de las causas más frecuentes de muerte que hay entre pacientes que son ingresados a los centros de atención. De hecho, un paciente que llegue en sepsis constituye pues una emergencia médica, prioridad 1, y por cada hora de retraso que tengamos en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento, la mortalidad aumenta. Entonces, para el laboratorio es importante aportar biomarcadores que sean pues sensibles, que sean específicos y que sobre todo correlacionen con la patología. El biomarcador, por si acaso, del laboratorio jamás va a sustituir a la evaluación clínica, mucho menos al estudio microbiológico. O sea, el diagnóstico de infección bacteriana sigue siendo el cultivo, ese es el gol estándar. Pero el cultivo tiene un tiempo de demora y el biomarcador se me va a acercar mucho a orientarme que se trata de una bacteria. Entonces, sí me es útil. Y si además de esa información del biomarcador yo tengo la información, por lo menos del GRAM, pues ya puedo orientar la terapéutica diagnóstica, o sea, la terapéutica antibiótica a ese paciente. Entonces me va a ayudar mucho, sobre todo tratando de reducir el tiempo de hospitalización y también prevenir el uso excesivo de antibióticos. Repito, si se trata de una infección viral, pues qué antibióticos vamos a dar ahí, no es necesario. Pues por eso es que se debe valorar desde ese punto de vista. Ah, siempre es un reto diagnosticar sepsis. Y siguiente, por favor. A veces el patógeno que la causa no logra identificarse, pero el laboratorio lo que hace es coadyuvar en eso, ¿no? La evaluación clínica es imprescindible, pero el recuento de leucocitos, la valoración de la proteína C reactiva, del nivel de lactato y la procalcitonina, me ayudan, tienen un rendimiento apropiado para poder orientarme a que si se trata, primero, de un problema infeccioso, segundo, si es bacteriano o no. Esos datos son importantes para tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Aquí hay unos términos que, bueno, los coloco para tenerlos en cuenta más adelante cuando hablemos del tema. La infección, recuerden, es la invasión del tejido por microbios patógenos. Una infección no es lo mismo que enfermedad, dicho sea de paso, ¿no? La enfermedad es producida ya cuando hay daño tisular. La bacteriemia es la presencia de bacterias en sangre, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un síndrome clínico resultado de una respuesta inflamatoria no adecuada, o sea, inadecuada, secundaria a diversos estímulos, puede ser inclusive no infeccioso. Y la sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria secundario al estímulo infeccioso. Significa que existe síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de otra causa, no infecciosa. Bueno, siguiente, por favor. La definición de sepsis, que debe estar documentada. La definición de sepsis grave, que habla de sepsis más disfunción orgánica. La definición de shock séptico, que es una sepsis que induce hipotensión a pesar de que se recibe reanimación con líquidos adecuados. El shock en sí, cuando hablamos de shock, ¿no? Esto se ve mucho en la parte clínica. Siguiente, por favor, se habla de hipoperfusión. O sea, el paciente entra en shock cuando hay hipoperfusión de órganos. Esta hipoperfusión contribuye
o lleva al paciente a una disfunción orgánica y a la muerte celular. Ahora, los mecanismos que pueden incluir, por ejemplo, disminución de volumen circulante en una hemorragia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación, inflamación intensa, por ejemplo, y a veces derivación de la sangre hacia el extracelular, los edemas, por ejemplo. Y los síntomas, que son variados, incluyen alteraciones del estado mental, incremento de la frecuencia cardíaca y taquicardia, caída de la presión arterial, la hipotensión y también caída en la filtración glomerular y por ende en la producción de orinas, hay oliguria en estos pacientes. El diagnóstico es clínico, incluye además la medición de la presión arterial y también, de ser posible, medición del lactato sanguíneo y si se le hace un análisis de gases arteriales, evaluar el déficit de bases, ¿no? El daño GAP. Ahora, el tratamiento, evidentemente, es la reanimación. ¿Con qué hay que restablecer el fluido, la presión sanguínea? Ya sea con líquidos, cristaloides, a veces es necesario incorporar al tratamiento paquete globular, sangre, sobre todo si hay hipoperfusión, y corregir luego la enfermedad subyacente. A veces se utilizan inclusive vasopresores. Ahora, el shock séptico, siguiente por favor, es una sepsis severa donde hay presión arterial sistólica por debajo de 90, presión arterial media por debajo de 60 o una reducción de 40 o más en la presión sistólica basal, a pesar de que se le está dando terapéutica apropiada al paciente para restablecer fluido, siempre que no haya otra causa de hipotencia. En este caso estamos hablando ya de un shock séptico. ¿Cuál es la etiología del shock séptico? Siguiente, por favor. La etiología del shock séptico varía. Generalmente son las gram negativas, ¿no? Los bacilos gram negativos, aunque también los cocos gram positivos, sobre todo los intrahospitalarios. Y evidentemente esto es mucho más frecuente en pacientes con compromiso de la respuesta inmunitaria y también con comorbilidades de tipo enfermedad crónica y debilitante, llámese diabetes. Los hongos también producen, por si acaso, shock séptico, pero es raro, cálido es raro. Eh, ¿Qué factores predisponen a que un paciente pueda hacer shock séptico? Diabéticos, pacientes cirróticos, hepatópatas, pacientes con cáncer, pacientes con colocación de dispositivos invasivos, pacientes inmunodeprimidos. Y los focos más comunes, el foco más común del origen de estas infecciones es el pulmón, la vía urinaria, la vía biliar y la vía digestiva, que son las primeras que se exploran, tanto en la analítica como también en la imagenología, ¿no? Los imágenes, la tomografía, la ecografía. Ahora, siguiente, por favor. La fisiopatología, bueno, no la voy a detallar tanto, ya la conocen mejor que yo, pero la presencia de shock séptico redunda en un fenómeno de vasodilatación que se potencia, es más, con la isquemia. Y eso hace que el paciente pues llegue justamente al estado de hipoperfusión, pero con correlación con algún tipo de germen, sobre todo, repito, gram negativo. Esta, este mecanismo, siguiente por favor, fisiopatológico, induce y produce la salida de células del intravascular al extravascular. Si se trata de infecciones bacterianas, pues son los neutrófilos los que van a salir. Van a liberarse mediadores inflamatorios, tanto los almacenados como los producidos durante el proceso, ¿no? Los metabolitos de ácido araquidónico, y también la serotonina, la propia interleuquina 2. Hay que valorar también la presencia de los mediadores antiinflamatorios, sobre todo la interleuquina 4 en ausencia de infección parasitaria, la interleuquina 10, lo mismo, que suelen oponerse a la elevación de las moléculas proinflamatorias. Esta, esta respuesta inflamatoria sistémica puede valorarse, siguiente por favor, con la presencia de leucocitosis por encima de 12.000 por microlitro, fiebre por encima de 38, una medición de temperatura axilar,
frecuencia respiratoria por encima de 20, una polipnia, y una frecuencia cardíaca por encima de 90, definido taquicardia. Hay diferentes escalas. Siguiente. La idea es poder detectar la disfunción orgánica tan pronto como nos sea posible. Ahí están los famosos criterios SOFA o el Q-SOFA, paciente. Frecuencia respiratoria por encima de 22, estado mental alterado, presión arterial sistólica por debajo de 100. Pero esa puntuación SOFA requiere también pruebas de laboratorio. Siguiente, ¿como cuáles? Bueno, pruebas tanto de analítica sanguínea como de imágenes, hemograma, de donde valoraré la presencia de leucocitos, gases en sangre arterial para ver cómo va el metabolismo gaseoso, una radiografía de tórax para ver si hay compromiso orgánico pulmonar, de repente es una telectasia, de repente es una neumonía, un neumotórax, etcétera. La presencia de electrolitos en suero también es importante para valorar cómo va ese medio interno. La presencia de nitrógeno ureico o urea en sangre y lo mismo creatinina como marcadores de función renal. La presión parcial de CO2, la presencia o valoración de la función hepática en forma de transaminasas, el lactato en suero, como vimos, predictor interesante, la saturación venosa central y los cultivos. En el caso de que se sospeche de una infección, hay que desfocalizar al paciente, hay que encontrar la fuente de la infección, que puede ser pues, vía urinaria, puede ser respiratoria, digestiva, ¿no? Inclusive el hemocultivo. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes con shock séptico puede haber leucopenia también, por si acaso. ¿Ah? O sea, no solamente es leucocitosis, puede haber leucopenia, o sea, por debajo de 4.000 células por microlitro, que se considera positivo. Lo mismo, el valor de polimorfonucleares puede ser bajito y lo que está predominando son los mononucleares. Ahora, dentro del proceso natural de la sepsis, el propio recuento de glóbulos blancos, o sea, el recuento de leucocitos, puede variar o disminuir dependiendo de la gravedad del paciente y de esa manera enmascarar algunos cambios debidos a la evolución de la enfermedad. Ya en la sepsis grave, evidentemente las concentraciones de biomarcadores como la proteína C reactiva y la procalcitonina hace que se eleven y faciliten el diagnóstico. Sin embargo, recuerden que no hay especificidad, ¿no? en esos marcadores. Ahora, todo paciente con shock séptico debe tratarse en una unidad de cuidados intensivos y allí se establecerá la terapéutica que incluye controles, ¿no? El control de la presión de oxígeno, la oximetría de pulso, conecta al paciente al oxímetro, la medición de gases en sangre arterial, además de los perfiles de glucosa, lactato, electrolitos séricos, la función renal con su urea creatinina y debe valorarse también la producción de orina. Pues esa producción de orina se valora mediante catéter. El paciente se le cateteriza, se le pone una sonda y esa sonda va a conectar a una bolsa colectora y cada cierto tiempo se va controlando el volumen que se va produciendo. Ahora, esto me permite valorar la aparición de oliguria o de anuria, ¿no? Y el aumento de la creatinina me indicará también insuficiencia renal inminente para hacer el manejo. Siguiente, por favor. Cuando el paciente presenta inflamación sistémica, ya yo debo de tener en cuenta que debo focalizar la infección. Así que pediré cultivo de todo, básicamente. Todos los fluidos sospechosos, vale decir, esputo, orina, heces, todo. Eh, Pacientes que son diabéticos hay que tener cuidado con la insulina, ¿no? Generalmente los estados de estrés, como es suelen eh, disminuir mucho su glicemia y eso los conduce a la hipo, que es la más peligrosa. Entonces hay que tener cuidado con la insulina que se administra. O en todo caso hacer un monitoreo más cercano eh, de los valores de insulina y de glucosa de por sí. Ahora,
Siguiente, por favor. ¿La PCR me ayuda a diagnosticar en realidad la sepsis? No tanto. La PCR me ayuda como un marcador de inflamación, ¿no? Que me ayuda como marcador de inflamación inespecífico. Sin embargo, al ser una proteína de fase aguda, su concentración se va a elevar pues, en respuesta a esta inflamación. El- las nuevas disposiciones ya han ido quitando la presencia de la proteína C reactiva como biomarcador de sepsis, pero evidentemente ante la carencia de otros analitos, pues la seguimos usando con sus precauciones siempre. Siguiente, por favor. El lactato. El lactato también tiene un papel importante en el diagnóstico de sepsis, sí y no. ¿Por qué? Porque la elevación del lactato, o sea, la hiperlactacidemia, tiene muchas causas. Entonces, eso no necesariamente se relaciona con la sepsis, pero sí me indica hipoxia tisular en un paciente con sepsis y ese seguimiento sí es importante. La procalcitonina, siguiente, por favor. Si bien es cierto, su concentración puede mantenerse estable hasta 3 horas después de extraer sangre, la prueba está orientada a discriminar la posibilidad de infección bacteriana de las otras que son no bacterianas. Siguiente, por favor, el hemograma, que es otra de las pruebas que se pide. Me va a dar información acerca de la fórmula leucocitaria, me va a explicar en el caso de que se encuentre desviación a la izquierda, o sea, estamos hablando de presencia de bastones, ¿no? Ya sea en forma de callado, en forma de metamielocito. Y eso también nos puede inducir a veces a pensar de que se trata pues de un proceso proliferativo, ¿no? Un proceso de invasión de médula ósea. Entonces, el hemograma es importante, no solamente por la cantidad, sino sobre todo por la evaluación de la característica celular, o sea, todas aquellas células que pueden tener morfología diferente o considerada anormal. Dentro de ellos, siguiente, los glóbulos blancos, ¿no? Los leucocitos, que como sabemos son los encargados de valorar las agresiones externas, ¿no? Fagocitosis. Entonces se considera la leucocitosis por encima de 11.000. Hay que tener en cuenta algunas situaciones en las cuales los leucocitos pueden elevarse, como en la leucocitosis de recién nacido, puede llegar hasta 30.000, sin que sea infeccioso, a algunas alteraciones emocionales, como el miedo, la agitación, o las secundarias a inflamación también producen incremento en el recuento de leucocitos, sin que eso signifique patología infecciosa necesariamente. Ahora, en el caso de los niños, siguiente, si hay hiperleucocitosis, lo más frecuente es que sea pues, por una infección bacteriana pulmonar y por una infección urinaria, ¿no? Aquí la diferenciación en la presencia de hiperleucocitosis es pues el hecho de las infecciones virales respiratorias, perdón, ¿no? Digestivas también, donde la respuesta es más linfocitaria. Entonces ahí, ¿no? Generalmente no hay mucha elevación. La linfocitosis, siguiente por favor, es importante. ¿Por qué? Porque esta corresponde mucho, se correlaciona mucho con infecciones virales. Recuerden que la respuesta inmunitaria en el caso de los microbios perdón, intracelulares como los virus es a predominio mononuclear, ya sean linfocitos natural killer o linfocitos T citolíticos. En ellos se va a elevar, ¿no? La linfopenia, siguiente por otro lado, que se valora cuando hay un recuento de linfocitos por debajo de 1.000, me obliga necesariamente a investigar alguna causa de inmunodeficiencia, sea primaria, ¿no? Las congénitas, o secundaria, en el caso del VIH. La monocitosis, siguiente, por lo general se acompaña de linfocitosis y de eosinofilia. Puede corresponder a microbios intracelulares, como es el caso de Brucela, como es el caso de Listeria, o se puede observar también en la fase de recuperación de las neutropenias, ¿no? También hay que tener en cuenta, valorar allí el tipo de
monocitosis que va teniendo el paciente. Siguiente, por favor. Con respecto a los monocitos, les decía, hay que valorarlo. Eh, no va solo, la monocitosis suele estar acompañada de linfocitosis y de eosinofilia moderada. Siguiente, por favor, los neutrófilos. Se considera neutrofilia un aumento que está por encima de 6.000 a 10.000. Esto se ve con mayor frecuencia en las infecciones bacterianas agudas. Eh, algunos de las valoraciones que se hacen por debajo de 1.500 polimorfonucleares son más o menos las neutropenias, con la subclasificación de leve, moderado y severo, ¿no? Leve cuando es de 1.000 a 1.500, moderado de 5.000 a 10.000, de 500 a 1.000, perdón, y graves cuando está por debajo de 500. Estamos hablando que mientras menos neutrófilos haya, más riesgo hay de que el paciente se pueda complicar, ¿no? Por el hecho de que la defensa inmunitaria va disminuyendo. Por otro lado, la neutrofilia, siguiente por favor, la neutrofilia me habla de un incremento de la cifra de neutrófilos circulantes. Eh, Puede ser reacción leucemoide, puede ser una infección bacteriana, una mononucleosis infecciosa, pero hay que valorar también si es necesario incorporar el estudio de médula ósea. Siguiente, por favor, la trombocitopenia, o sea, aquellos recuentos plaquetarios por debajo de 150.000. Siempre debe de valorarse la presencia de agregados plaquetarios, ¿no? O plaquetas gigantes. Para eso se hace la revisión de la lámina, para descartar sobre todo la pseudotrombocitopenia. Y las infecciones virales también causan disminución de enfermedad. Algunos fármacos, por ejemplo, la heparina, algunos anticonvulsivantes también pueden producir trombocitopenia. Siguiente, por favor. La trombocitosis, por otro lado, la trombocitosis, los trombocitos siempre han funcionado como un indicador de inflamación inespecífico, ¿no? De hecho, cualquier agente microbiano puede hacer que estas plaquetas se eleven. Luego, siguiente, tenemos al tiempo de protrombina, y ya sabemos que valora la vía extrínseca y mide a partir de una gota de sangre después de centrifugado para obtener el plasma, eh, valorar los tiempos en los cuales va a producirse el coágulo, ¿no? Al añadir calcio, fosfolípidos y factor tisular. Y a partir de allí hablar del proceso que está padeciendo pues, el paciente, teniendo en cuenta que este tiempo de protrombina valora factores dependientes de vitamina K. No es el caso del factor 2, el factor 7, el 9 y el 10. ¿No? Siguiente, por favor. El tiempo parcial de tromboplastina activado, que valora la vía intrínseca, también se puede estudiar, teniendo en cuenta que hay algunos factores que lo pueden prolongar. Hay toda eh, un sistema de detección destinado a monitorear este marcador por la correlación que tiene con algunas patologías de tipo microbiano. Siguiente, por favor, el fibrinógeno. Lo mismo, es un marcador de fase aguda también. Este fibrinógeno puede consumirse, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada, en las coagulopatías dilucionales, en la enfermedad hepática avanzada, entre otros. Se eleva también como reactante fase aguda. Siguiente, por favor. Luego tenemos al tiempo de trombina, que valora la vía común, que se prolonga en pacientes con tratamiento con heparinas no fraccionadas o cuando hay degradación de la fibrina, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada. Siguiente, por favor, el dímero D también, ya sabemos, un producto de degradación de la fibrina, habla de la presencia de metabolitos de la fibrinolisis después de que se activó ya la cascada de coagulación.
Es sensible, pero poco específico. Su presencia está relacionada sobre todo con trombosis. Siguiente. Y hay otros marcadores, siempre es la pregunta, ¿no? ¿Hay otros biomarcadores de sepsis clínicamente útiles? Sí, ya les dije, hay propuestas de utilizar las interleuquinas, la 6, la 8, la proadrenomedulina, la actividad de endotoxina, la pentraxina 3, pero clínicamente todavía no se implementa su uso porque hay otras metodologías que ofrecen la misma o mejor información a ese respecto, salvo las clásicas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué podemos concluir entonces de esta clase? Primero, que el diagnóstico de la sepsis es clínico, pero que si yo a esa clínica le añado los resultados del cultivo, me van a brindar pues una mejor ventana de terapéutica para este paciente y de preferencia, si lo hago precozmente, mucho más, ¿no? La evaluación clínica siempre es el pilar del diagnóstico, pero hay pruebas de laboratorio necesarias, como es el caso del recuento de glóbulos blancos, la proteína C reactiva, el lactato, la procalcitonina. Y de todos los biomarcadores presentados, los que dan más correlación, pues básicamente el lactato y la procalcitonina, y que además eh, pueden alterarse en otro tipo de patologías, ¿no? Siguiente, por favor. El usar biomarcadores me va a brindar a mí un dato objetivo, ¿no? Que puedo registrar, puedo grabar para tener en cuenta lo que voy a manejar en estos pacientes. La procalcitonina, lo mismo, es un marcador sensible, precoz, pero sobre todo altamente específico de infecciones bacterianas. Y en el caso del lactato, su papel es sobre un marcador de hipoperfusión y también de hipoxia tisular. Bien, creo que así hay otro más aquí. Bueno, hay un siguiente, por favor, hay un acrónimo de sepsis. Dice, lo leo, a ver, dice, sentir que vas a morir, escalofrío, dolor muscular y fiebre, piel moteada o pálida, o se orina poco el día, insuficiencia o dificultad respiratoria y síntomas neurológicos como confusión. Es la parte inicial del diagnóstico, ¿no? Y recordar, una más por favor, que el tiempo es fundamental en este caso. Y bueno, de hecho, el acróstico tiempo también va de la mano a la temperatura, la infección, el compromiso mental y el compromiso generalizado. El tiempo en el cual yo me demore repercutirá en la evolución de ese paciente y también en su total recuperación. Hay que tener en cuenta el diagnóstico tiene que ser pronto, ¿no? Muy bien, hasta aquí entonces avanzamos con esta clase. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional. ¿Ninguno? Ok. Bueno, gracias entonces por su asistencia. Sí, Edwin, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Viendo, ¿el viernes también será virtual? ¿O... Ah, estoy viendo eso, no sé si va a depender mucho de cómo esté aquí en el hospital. Yo les si fuera, confirmo de todas fuera maneras posible, estaría bueno. Sí, el doctor. miércoles. Sí, sí, yo les confirmo el miércoles de todas maneras con Kimberly. Ya, ¿Ya? doctor, muchas gracias. Listo, Muchas gracias. Gracias, doctor. gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. gracias. Nos Buena vemos. noche. Hasta Gracias, luego. Chao, doctor. Hasta Richard. luego.